Hola mi gente, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Hoy con un nuevo invitado que me da mucho gusto invitar pues aquí porque nos va a aportar unos temas muy interesantes que puede ser de gran enseñanza para todos ustedes. Así que bueno, les presento a Juan Céspedes. Preséntate tú, hermanazo. Gracias Sergio por invitarme el día de hoy. Soy Juan Sebastián Céspedes. El día de hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes en el cual vamos a aprender muchísimo. Ya Sergio le va a compartir el cuál vamos a hablar. Pero me presento, estudié Mercadeo y Publicidad. Somos colegas de profesión. Este puntico está bueno porque somos compañeros de universidad. Nos conocimos en la universidad, en la academia, y se generó una bonita amistad y pues estamos trabajando cada día en el tema del mercadeo, en el tema de la publicidad e ir creciendo y aprendiendo cada día más. Entonces feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, la idea de este video es para generarles, aportarles conocimiento a todos ustedes con Juan, que él tiene una trayectoria que a mí me llama mucho la atención, porque cada persona tiene una habilidad, tiene como una especialidad, y yo pues obviamente uno la identifica. En él hay algo que es como el tema de las relaciones, de las ventas, de poder generar networking. Y eso es uno de los temas principales que vamos a tocar el día de hoy con Juan, el cual la pregunta mía es, ¿cómo haces tú o cuál es la magia que tienes tú para poder generar relaciones con comerciales o networking? Bueno, son varios tips o estrategias, por así decirlo, para hacerlo. Pero todo tiene un comienzo, todo tiene un inicio para llegar a hacer eso. Hay personas que por nacimiento, por talento, ya se les facilita socializar, hacer amigos. Hay muchos diferentes tipos de personalidades, incluso en el colegio, en la universidad, los vemos. Sí, Está sí, el sí. famoso tímido, por así decirlo, no Exactamente. se relaciona con nadie. Está el que es el desordenado, que todo el mundo le tiene rabia porque es muy desordenado, pero está ahí. Está el chico popular, que es aquella persona o aquel hombre o aquella mujer Tú. que lo conoce todo el mundo, que resalta, que es como que... Entonces son diferentes tipos de personalidades y hay personas Sí. que nacen con el don, nacen con el talento y se relacionan. En mi caso, sí fui ese de pronto chico popular, pero no sabía, digamos, cómo aprender a relacionarme bien, porque también depende de las relaciones. Hay relaciones buenas y hay relaciones malas. Yo en el colegio fui bastante un dolor de cabeza para mi padre, para mi familia. Yo me tiré 3 años. Tres. ¿En serio? Sexto, yo no te había dicho. Sexto una sola vez y 2 veces noveno. Y ahí es donde ya comencemos las lecciones y aprender de cómo tienes que relacionarte. Para la época pues me relacionaba con los desordenados del salón. Sí, claro. Comenzaban a pelear, preferíamos volarnos de clase para jugar fútbol, para irnos a tal lado. Pero Sí. todo conllevó también a que uno va madurando, uno va pasando Sí. el tiempo. Y gracias a una empresa con la cual trabajé y estoy trabajando actualmente, a una industria de relaciones, comienzo a capacitarme y a aprender a relacionarme con personas. Okay. Entonces, también desde los 17 años fui vendedor en la panadería. Sí. También aprendí mucho en la calle pues ofreciendo los productos. Previamente te decía que me daba pena. Eso es un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de vender, o sea, que tú me decías que te daba un poquito de pena llegar a vender, que llegabas con la cabeza abajo. O sea, esa experiencia, de eso aprendiste. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, por ejemplo, eso, todo ese tema. Yo al principio, cuando vendía por primera vez, yo vendí chuzo. Una vez me acuerdo que mi papá me dijo, si quieres ganar plata, te compro una anafre, una Sí. olla, y comencé a vender. El emprendimiento no me demoró como 2 meses, que hice una platica, me compré un Play 3 o Play 4, no me acuerdo. Viajé a Medellín, viajé a Bogotá, ya pensé, ya con el Play, obviamente se me fueron las ganas de seguir emprendiendo con la venta de chuzo. Pero Claro. fue muy bien. Vendía, después mi papá llegó pandemia, tenía 17 años. Me dice, hijo, usted no va a estar haciendo nada en la casa. Él estaba administrando la empresa en ese momento. Sí. Y me dice, vaya a Ruta. A Ruta. Me montó a Ruta a Abrir tiendas. abrir tiendas, Uy, T&T. primera vez. Ya había sido auxiliar por días, hacía turno, pero era... Ibas y acompañar. Exactamente, acompañar y eso. Y era despachar el producto, no a vender. No. Entonces me tocaba vender y yo era un miedo de verle los ojos a los clientes. Yo era como que mirar al piso. Entonces... Gracias a la otra empresa en la cual generé relaciones, comencé a capacitarme,
a saber quiénes son los perfiles buenos, quiénes son los perfiles malos. Ahí es donde yo aprendí. También a leer el libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las demás personas. Lo leí. Un buen libro. Me fue muy Que bien. tú recomiendas bastante porque Lo eso es recomiendo lo en las mejor. capacitaciones que yo hago. Y es donde comencé a generar ese tipo de relaciones. También mi familia comienza a aconsejarme. En este mundo lo importante son los contactos. Entonces, Eso es un buen comiences a generar, a conocer las personas, a dónde llegas, a perfilar personas y saber qué hace, a qué se dedica, o si tiene potencial de futuro también es muy importante, porque no es lo que tenga en el presente, sino también su madurez mental y hacia qué visión quiere y le ves ese potencial, entonces apégate a él, o sea, ese es el consejo. Entonces voy a dar un consejo, digamos, a los jóvenes, los que estén en el colegio, los que estén en la universidad o los que entran al trabajo, a cualquier organización, a un club deportivo, a un gimnasio, donde sea, siempre perfilen las buenas relaciones y generen esa relación, ese contacto. Por ejemplo, tú dices que cualquier lugar donde uno esté socialmente, social, un gimnasio, un conjunto de gente social, pero es como que identificar los perfiles de las personas. Exactamente, tú vas a conocer, no estoy diciendo que voy a dejar de hablar no, Ajá. conocer a todos, Sí. pero saber con quién sí me quiero relacionar y quién me va a ayudar. Exactamente. ¿Quién me va a ayudar de pronto? En algún momento de la vida esa persona me va a ayudar en algo. Entonces, ejemplo, yo en la universidad pueden ser el mejor estudiante, pueden ser el peor estudiante, pero si ese estudiante sabe relacionarse y tiene bajas notas, bajas calificaciones, pero se sabe relacionar, el del día de mañana tiene un mejor futuro que el que tuvo buenas notas. Es como Sí, marica, eso es una pero es verdad. tímido Es y es como que por eso las relaciones te pueden llevar a donde sea. Hemos conocido casos específicos que conocimos que la persona se sabe relacionar muy bien, demasiado. perfectamente. Ya, sí, Y le está verdad. yendo muy Muy bien, bien. gracias a Dios, el día de hoy. Y es una de las personas que incluso académicamente cuando estaba, era una de las que tocaba a uno ayudarlo, empujones, Empujarlo. exactamente, le Pero- hacía a uno los trabajos. Entonces era como que... De ese ejemplo yo aprendí, por ejemplo, yo dije, puta, a pesar de todo, o sea, el enfoque no era tanto de notas, sino de inteligencia y relaciones, y eso sí, creo que lo mejor es que había en la universidad. Entonces el consejo mío es aprendan a relacionarse. Ok. Está el famoso que ser lambón con los docentes. Yo no lo llamo así porque yo la verdad, para mí el lambón es el que uno llegaba al salón de clase y ¿Qué, decía, profe? profe, Ahí va no. a revisar la tarea, hoy hay una actividad. Para mí ese era bueno, madre, Sí, el madre sabe, porque yo no lambón. hacía tarea, yo no hacía trabajo, yo era culé flojo. O lo sigo siendo en la academia. Pero sí soy de hacerme amistad con Sí. el profe. Es como que el profe, entonces no es lambonearle, sino es generar esa amistad, esa confianza. Saber también respetar los límites entre docente y estudiante, pero cuando estén fuera de la academia, hacer esa amistad. O sea, esa amistad, esa relación, y eso también me ha servido y me ha ayudado mucho en mi Claro, caso, que Sí. eres testigo de lo que me ha pasado a mí con los docentes. Sí. Que ya son personas que tienen bagaje en lo que estás estudiando, tienen experiencia, los conocen y como ven tu potencial, Te recomiendan, es recomendación, te empiezan a exactamente, sacar. mira, aquí tengo un pelado que es muy bueno. Entonces, gracias a eso, las relaciones, pues me ha abierto muchas puertas y me van a abrir más puertas en el día de mañana, con el favor de Dios. También una llamada, ejemplo, a veces pasa una situación en el cual depende de solo una llamada y por esa llamada, por ese contacto puedes solucionar algún problema. Ok, vamos a hacer una llamada. ¿En qué sentido lo dices? Un ejemplo de eso. Vamos a colocarte un ejemplo, que esto suena muy ilegal y no sé, pero vamos a colocarte un ejemplo. Un ejemplo así como para uno más o Los menos. famosos azulitos, tránsito Ah, bueno, sí. de municipio, ejemplo, Sí. paran un vehículo y lo van a montar a la grúa, ya. lo van a montar porque de pronto no llevaba el cinturón de seguridad puesto, o era un amigo que no llevaba el casco, no tenía los retrovisores, los retrovisores, los espejos de la moto, Sí, o algo por en cualquiera. específico, y me pegan la llamada, Juanse, me está pasando esto, me van a dar esto, y yo como que, pero estás caído, si estás caído no te puedo solucionar Sí, de sí. pronto, o si te soluciono, la verdad no. Pero si es algo mínimo, de pronto, una falta leve o algo,
déjame llamo a un amigo. Entonces yo llamo a un amigo, una amistad. Hey, mi hermano, esto y esto. Es que es el carro de la empresa o Claro, esto, ahí es tal, la donde viene vaina. lo de los contactos y el Exactamente, networking. entonces llaman Ahí, y, oh, ese es de mi hermano, o ese es de un familiar, o ese es de un sobrino, déjelo ir, o ese es de la familia, déjelo ir, y ya. ajá, ya. Entonces, eso puede ser un ejemplo en específico. Sí, ya. Y pues no necesariamente en ese sentido, sino Cualquier, en pero eso cualquier parte de es la lo vida. primero que se Lo me vino primero a la que se le mente, vino. porque lo acabo de hacer hace como 3 días. Pues, en serio, no puedes. Entonces como que ese tipo de contacto. Y no, y es el beneficio de eso. Y eso, por ejemplo, a mí me llamó la atención y me quedé con el tema del libro de cómo hacer amigos e influir en las demás personas. De ese libro, usted más o menos, ¿qué recuerda y qué puede de pronto recomendar a las personas? Porque yo también me lo leí y yo recuerdo ciertas cosas, por ejemplo, el tema de uno exaltar a las personas y reconocerle los logros que tienen porque lo hace sentir, escuchar, porque decía algo del tema de los dos oídos y una boca, escuchar más de lo que uno habla y ese tema. Pero bueno, en su aprendizaje, ¿qué enseña? O sea, ¿qué puedes enseñar de eso? Que te haya dejado marcado y te dice, esto fue lo que me... Lo que yo aplico mucho, bueno, son mucho aprendizaje, lo que acabas de decir, es muy importante resaltar, tienes unos bonitos tenis, te quedan bien ese corte de cabello, todo. Hace 2 días, 3 días con el profe, unas gafas que me gustaron, y le dije, oh, profe, tiene muy bonitas gafas, ¿dónde las compró? Ay, gracias, o sea, todo eso pues ayuda a resaltar A resaltar, a sí. esa persona, eso es un buen aprendizaje. Pero el aprendizaje en específico es la recordación de esa persona. Ah, Ya nombre. te cuento el porqué. Sí, sí. En ese libro yo lo uso mucho en el celular, en las notas. Ok. Entonces, ejemplo, conocí a Sergio. Entonces Sergio lo conocí en la universidad un día en específico. Yo lo aplico mucho con los clientes, con los vendedores, con los clientes de la empresa, de la panadería. Sí. Entonces, un ejemplo, Sergio es un tendero, yo lo atiendo. Hey Sergio, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Sí. Listo. Generamos esa confianza. Primero me presento yo con mi nombre, Juan Sebastián Céspedes. Y Sergio, que sepa que vino Juan Sebastián. No que vino el de la panadería, no que vino el pan, no que vino Sí. Galán, no, sino llegó Juan Sebastián. Juan Sebastián, claro. Ahora, te voy a hacer preguntas acerca de tu vida. Entonces, en marketing esto se llama como hipocresía, pero es la adaptación al tema. Si eres de algún partido político en específico, si eres de un equipo de fútbol en específico, si eres de una religión en específica, yo no voy a entrar a debatir ni a pelearte porque eres un cliente para mí. Si estoy viendo a la persona como cliente, este ejemplo te lo estoy dando como cliente. Sí. Entonces, un ejemplo, eres hincha del Bucaramanga. Ujú. Entonces ese día tú estabas feliz porque el Bucaramanga ganó. Entonces yo, ¿qué dato tomé ahí? Conocí a Sergio, está en la tienda del barrio San Martín y es hincha del Bucaramanga. Eso yo lo anoto. La nota. Entonces yo vuelvo y te visito y tengo la oportunidad de visitarte dentro de 5 meses. Sí. Vuelvo y, ¿qué más, Sergio? ¿Cómo vamos? Oda. Entonces yo previamente, antes de visitar a Sergio, voy y busco la nota donde anoté a Sergio para ver qué datos random conocí de él. Sí. Y, hinchar el Bucaramanga. Bucaramanga. Entonces yo comienzo y busco algo que le haya pasado al Bucaramanga, si ganó, si perdió, si empató, si compró un jugador, si Que ganó vendió la un liga, jugador, lo si último ganó que una- se ganó y eso. Es difícil que gane una liga, No, cuando pero- más tiene una. No más que una. Pero por ejemplo, cuando llegó y ganó, entonces que tú vayas con ese tema, ¿no? Exactamente, entonces yo llego, Sergio, ¿cómo? Imagínense que, el Bucaramanga puede quedar campeón, Ah, ok. tiene un buen equipo. Y Wow. eso es un impacto. Entonces Te eso lo recordó. aprendí muchísimo del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las demás personas, porque estás influenciando y estás impactando sobre esas personas y él va a decir, se acuerda que yo soy hincha del Él Bucaramanga. toma en cuenta, o sea, es importante para él. Exactamente. Oh, O de ok. pronto que un niño, el hijo, la hija, tal, como va el niño en el colegio, al fin si ganó el año, lo perdió, o sea, mi recomendación o mi consejo de lo que aprendí sobre el libro es también anotar apuntes específicos de las personas. De los gustos, de todo. Exactamente. Obviamente no vamos a tener una memoria para yo guardar todo, es muy importante anotarlo para yo acordarme de esa persona. Entonces esa fue la enseñanza que me dejó ese libro. Está muy bueno. Pero, o sea, yo me quedo con esos temitas que tú nos estás contando de, o sea, dar importancia a las personas y lo importante que es tener relaciones
así, porque, como por ejemplo, nos pueden ayudar en ciertos momentos. ¿Cómo tú logras hacer, o sea, la pregunta mía es, por ejemplo, cómo tú logras hacer esas conexiones? O sea, ¿cómo tú haces para ir acercándote? O sea, ¿cuál es tu método? ¿Cómo haces tú? ¿Cuál es tu forma de ser para hacerlo? Para llegar y entablar esas relaciones así. Son Ser empático, por varios. ejemplo, tú eres muy empático, o sea, tú eres una persona que tiene mucha empatía. Y yo me doy cuenta que con cualquier persona te ríes y mucho la sonrisa, siento que eso hace que de pronto conecte con más personas. No sé si de pronto eso es algo consciente o inconsciente tuyo, no sé. No, sí es consciente, sí Sí, es es consciente. obligado, lo es. Como una, no es Es, sonrisa fingida, pero sí es como que la sonrisa abre mucho la actitud, digamos. Entonces abre mucho el tema de las relaciones para que las personas te reciban de buen término. eso También sí hay me he una dado cuenta. palabra, el por favor. De cada 10 personas, 9 siempre te van a decir que sí a algo que tú digas. Un ejemplo, voy para... Hay una fila larga en una EPS o en un... Entonces es como que decirle al vigilante, oiga mi hermano, estoy de pronto apuradito de tiempo, por favor me puedes hacer un favor de pasarme, de colarme, por así decirlo. Entonces, porque fuiste con una sonrisa y fuiste con esa palabra mágica que es el por favor, en parte, dale mi hermano. Me pasó el día que fuimos para Bogotá, Ah, sí, sí, que, nos quedamos parados. tú estabas ahí, Sí, ¿cierto? el Sí, viaje ese que nos quedamos sí, parados que en en Aguachica, Aguachica. que había un problema de orden público, Sí, sí. teníamos que devolvernos, Sí, y yo con Andrés, le dije era de 2 pisos, el sí, bus. Era como que pagamos el normal, el de arriba es más económico, el de abajo es más costoso. sí, Andrés y yo pagamos el más económico con ustedes, sí, el de arriba, pero vimos que habían puesto desocupado abajo, entonces era como, manito, por favor, podemos, va el bus ahí desocupado. Y el man dijo, hágale mi hermano, el señor, hágale mi hermano, pero espere que se suban todos y ahí en silencio, que nadie se dé cuenta para que no me vayan a colocar problemas, se van sí, para allá van. abajo. Entonces después Ah, pasó y, seguro, y me viajamos en la puta. potrona, entonces como que esa palabra es a donde yo quiero. Lo de la sonrisa, No, sí, es así, obligatorio. Así uno diga que no, pero sí. No es lo mismo tú llegar con una cari larga a una reunión o algo. Yo a veces voy, de pronto cuando no estoy en modo mercadólogo, no estoy en modo o relaciones relaciones, públicas. yo llego serio, o sea, yo llego exactamente, Sí. yo llego así con mi... Pero si voy de pronto a una reunión, a una campaña política, que he trabajado en campaña, Sí. si voy a una capacitación, pues siempre con la mejor actitud, si voy a un salón de clase, a dar pues las clases y eso Sí. siempre es como que con la sonrisa y ya con eso las demás personas también te sonríen y te van a tomar. Yo soy muy penoso de llegarle a las personas como que, hola, ¿cómo estás? O mi nombre. Como de Yo abrir. soy, De exactamente, abrir. yo soy para romper el hielo y eso, Yo no sabía yo soy que sí. penoso. Es como que decirle, yo soy penoso en el sentido, tú estás en un centro comercial, estamos en un centro Sí. comercial, y va pasando una peladita linda, bonita, Sí. y tú me dices, Juan, sea que no eres capaz de quitarle el número de WhatsApp. Yo, no, No, me da diga. pena. Yo no, o sea, no soy de acercarme a la pelada. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, es que me pareciste muy bonita, me puedes regalar tus redes sociales o tu número de WhatsApp. No, no, No. no lo he hecho. De pronto si De me hacen un pronto. reto o algo así, vaya y lo haga. Pero como tal, entonces no soy de llegarle a las personas directamente, porque puede ser en cualquier contexto, pero yo soy muy paciente. Entonces, ejemplo, a mí alguien me dice, ve, ese pelado es dueño de una panadería en la ciudad de Valledupar en el cual hacen pan, hamburguesa, pan perro. Estoy dando un Sí. ejemplo, no lo vayan a hacer ustedes. Este, No digamos que trabajo allá, no, no, no. y yo le dije, sí. Entonces yo busco la manera de estar pasando todos los días al lado tuyo para después con el tiempo ir como que, hey, ¿qué más, Ey, hermano? todo bien. Hey, Ey, man, ya, entonces, ya, sí, exactamente. sí. Y va surgiendo hasta que llega un Claro. momento donde ya hay amistad y se genera la amistad. La amistad, Esa es sí. una de las que yo aplico también. Y la otra, yo me apalanco, eso se llama apalancamiento, el tercero. Le Ok. digo, yo soy muy, o sea, tú conoces un contacto que a mí me gustaría tener dentro de mi contacto. Sí. Entonces es como que, serio, colabórame ahí con esta persona y entonces ahí tú me haces el cruce. Ok. Entonces tú me llevas, no, mira, mi hermano, te presento con Sebastián, hey, buen Sebastián, te presento a X persona, a fulanito, mira, él se dedica a esto, y ya.
Esa es también la otra que yo genero. Pero de Ok. que yo llegue y me presente, "Ah, Y abras la no, no, no. conversación y Yo creo empiezas que a lo generar. único, de pronto con Ok. un empresario importante, con un político, ahí sí me imagino porque ya tú lo ves como un referente, como Epa, fuera una persona famosa, algo así, y sí, ya tú te le acercas y te le presentas. para presente, sí, claro, Ahí eso sí, sí ya pierdo el miedo porque yo sé que son esas personas que están acostumbradas a recibir ese tipo sí. Pero de que pronto tú vayas a abrir una relación, digamos, o sea, lo que tú decías, el tema de, por ejemplo, con los clientes nuevos en tu empresa ya es más fácil, ¿no? Que al principio. Y yo creo que sí, porque yo también llegué a pasar un tema de abrir clientes de tiendas y ya un tiempo uno va aprendiendo a abrir nuevos clientes y como que ya no le da tan duro, me imagino. Bueno, cuando yo abro clientes, me presento normal como vendedor, no voy como jefe, ni supervisor, ni nada, sino voy como vendedor de la empresa. Me presento, mucho gusto, soy Juan Sebastián Céspedes y estoy en la zona abriendo una nueva ruta y sin ningún compromiso les puedo mostrar el portafolio de nuestros productos. Entonces ahí es donde yo bajo los productos y pido el por favor que deje ver la palabra sin compromiso, o sea, que no vaya a Sí, haber una obligación, claro. porque hay tenderos o clientes que dicen, no, estoy ocupado y Ah, vaya, sí, no. sí, sí. Entonces, Entran a la siempre, defensiva. y Ujú. hay clientes, me han tocado muchos clientes que tú puedes llegar con la sonrisa que tienen la carona, o sea, Oh, así. entonces como Es que, difícil conectar con ellos, sí, es sí, verdad. pero con el tiempo, la paciencia, toda otra persona se moldea siempre y cuando sepas influenciar, o sea, cómo caerle bien. Ok. Tampoco eres una monedita de oro que le va a Bacán. caer bien a todo el mundo. Van a haber casos ajenos terceros que van a ser excepciones, pero Pues sí. la mayoría siempre caemos bien. Bueno, bueno, hay otro tema que yo quiero tocar en este día, en este podcast, y es el tema de hablar en público. Y esto es algo que obviamente yo me di cuenta, porque uno ve los perfiles de nuestros compañeros con los que estuvimos, de los que cuando presentábamos, cuando nos paramos en tarima que nos tocaba, a algunos no les daba, a algunos de pronto sí, tanto, pero por ejemplo, a ti se te veía muy natural, o sea, muy que te sale muy fluido y va en parte eso de pronto de saber relacionarse y esos tips que aprendiste tú también en la empresa en la que tú estuviste, en lo que tú me contaste y quiero que lo compartamos. Eso, ¿cómo lo haces? Hablar en público y que se te dé el arte de la palabra, de hablar, de hacerte entender bien. Como dije, uno nace aprendido. Uno no he conocido a la primera persona que haya nacido y enseguida se le dé. Puede haber casos, pero todo lo hace la práctica y digamos, la academia. Entonces, yo trabajé en esa empresa o trabajo porque todavía continúo, incluso la había dejado, la había pausado un tiempo, la voy a retomar, pero gracias a esa empresa que hace parte de la industria del network marketing, se llama, Ok. aprendí muchísimo en tema de las relaciones personales, que ya de eso, Sí, claro. y de cómo hablar en público. Entonces ellos me dieron como que esa base y tuve también un muy buen profesor, un muy buen capacitador, por así decirlo, una persona que es uno de los papás empresariales, exactamente. Y esa persona me enseñó, es Rola, es de allá de Bogotá, sí. Sí. Y cuando él me ve por primera vez hablar en público, presentar la oportunidad de negocio, es el mismo cuando yo le mamo gallo a Valeria y que está hablando por dos. O sea, que habla muy rápido. Ah, pues, Entonces, ya lo entendí por por velocidad por dos, dos, sí. la velocidad. Sí, El sí, sí. costeño, donde nosotros estamos viviendo, el dialecto, el costeño habla muy rápido. Habla Habla rápido. muy rápido. Entonces, yo al momento de hablar, él no me entendía ciertas palabras. Y él enseguida me dio un consejo y me dice, habla pausado. Y hay personas que incluso me dicen que hablo, a veces se me sale un acento paisa, rolo, pero no es porque yo quiera, no, No, sino es porque comienzo a hablar pausado, hablar, pero es para que se me entienda. Si estoy hablando contigo personal, tú hablas rápido, pero en sí. público o haciendo una exposición, sí hablo un poco más pausado para que las cosas se me entiendan. Hace Entonces, pausas. primero tuve eso, tuve la oportunidad de tener un buen profesor que me enseñó, incluso ese hombre hoy en día es de los mejores oradores para mí en el tema de hablar en público en Colombia. Sí. Tiene una comunidad y un equipo de trabajo muy grande. También lanzarte. Entonces yo veía a las demás personas presentando la oportunidad de negocio y yo era aprendiendo. Pero llegó un momento donde yo dije, no lo presentes, déjame a mí.
Entonces comencé O con sea, todos usted mis cogió la errores. valentía Sí, y yo vamos para allá. con miedo, con nervio, me temblaba la voz, me temblaban los pies, todo. O sea, Todo. me equivocaba, pero yo procuraba hacerlo con familiares y amigos cercanos, no con personas que, sino Ok. como que un amigo cercano, un familiar que yo decía, si lo quemo, no importa, lo voy a tener ahí y más adelante puedo venderle, ofrecerle más otra vez los productos. Sí. Entonces me fui lanzando, a hablar solo también me ayudó muchísimo, yo me encerraba en el cuarto porque me daba pena. Entonces empezaba a practicar, Empezaba a a practicar, hablar. entonces yo me imaginaba un escenario, Sí. en una tarima con miles de personas, entonces un espejo y comenzaba, y yo me paraba, veía mucho también videos en internet de cómo hablar, entonces todo eso, Ok. pero puedes ver todo eso que si no lo llevas a la práctica no vas a hacer No hacer nada, nada. entonces Claro, la uno va teoría con práctica. perfeccionando exactamente día a día. Yo tenía toda la teoría, tenía el aprendizaje y todo, y me seguía equivocando y me daba mucho miedo al momento, y sigue dando miedo a mí, siempre va a dar miedo. Yo creo que incluso esos comediantes o esas personas que trabajan que día tras día viven de tarima en tarima, de tarima en tarima. Ush. Yo una vez le pregunté a un tocayo, pues se llama Juan Sebastián también, Sí. le dije, hablaste a más de 40.000 personas en público, una 40.000. conferencia, ¿cómo hiciste? ¿Te da miedo o ya estás acostumbrado? Me dice, no. Hablar a 40.000, a 10, a 5 personas siempre va a dar el mismo clase de nervios. Entonces, de miedo, y ahí es donde uno puede manejar esos nervios. Es como que están esas estrategias, esos tips de Sí. lo que te comentaba, lo del Chicle, pues esa estrategia que a mí, usted que antes de ir a lo que hizo, pues dijo que había lo del chicle, una estrategia. Bueno, entonces de esas estrategias, ¿cuáles usa usted, por ejemplo? De esas tantas, porque pueden haber muchas, pero Sí, hay ¿cuáles varias, usas incluso tú? uno busca por internet, busca en YouTube, busca en TikTok Sí, y te salen varias. Pero yo uso, puede ser tres en específico. sí, La primera es el chicle. el Sí o chicle. sí debo de tener una goma de mascar antes de Antes, iniciar, porque no me gusta usarlo cuando estoy hablando. Para sí. evitar que me muerda la lengua, Que que se, me muerda un labio, que me muerda una mejilla, un cachete. que se le salga el chicle. O que el chicle se salga y se ve muy horrible. Para mí se debe ver, porque lo he Sí, presenciado también como tercera persona, ver a alguien con hablar el y chicle adentro. Uy, exactamente, sí, entonces se ve desagradable. Pero si masco chicle, goma de mascar antes de y cuando ya subo a tarima o voy a presentar, sí. depende también, porque hay a veces que no lo hago porque no me da tanto nervio. Eso depende también del De escenario. la, En una exposición de la la- universidad yo no lo hago, Ah, pues no, me deja normal, estoy con normal, uno no ustedes, tiene estoy en mi presión, confianza, sí. exactamente. Esa es una. La segunda, yo no soy de, o sea, hay personas que tienen diferentes métodos de estudiar. Ah, ok. Y hay personas que se preparan, que yo veo que se matan, leen, Leen, se preparan, preparan el guión. memorizan, se aprenden todo de memoria. Y para mí es el error tratar de memorizar, porque donde la mente te falla en plena exposición, enseguida se acaba toda la exposición que tengas. No, y hay veces que uno se monta en la tarima donde se vaya a poner a hablar y se le olvida todo. Ahí es donde uno dice, "Hue puta, no aprendí". O sea, es como ese ejemplo. Entonces, el otro consejo es eso. Yo lo que hago es que cuando voy con la diapositiva Sí, o voy a hablar del tema, primero, mientras que la voy creando, ya me voy imaginando la película. sí, Bueno, en esta parte digo esto, esto. Esa es una. La otra es que trato de pensar en lo que voy a hacer ese día horas antes. O sea, ok, como que tengo una capacitación a X empresa. sí, Entonces, como que hay otras personas que comienzan la capacitación, sí, sí, voy a sí. hablar de esto. No, yo como que me estresa más. Se estresa. Entonces, yo lo Sí. que hago es pensar de pronto en la familia, en los amigos, jugar play, comenzar a hacer otras actividades y Sí, no tratar de darle mente a eso. Pero ya obviamente estoy estudiado de lo que voy a decir. Y el otro consejo es ir que tranquilo. hablen de lo que ustedes conozcan y manejen. Si a mí me llaman para hablar de un tema de que yo no manejo en menos de 24 horas, yo digo que no, porque sé que voy a pasar pena y no voy a dar para estudiar. Soy flojo para estudiar. Sí, sí, sí. Entonces, si obviamente me dicen de pronto con una semana de anticipación, 2 semanas, un mes, lo que sea, Sí, sí. yo busco, indago, investigo, estudio bien y me preparo bien de tema. Pero yo hablo de temas que sé ¿Qué? 100% controlar. Que si me van a hacer una pregunta para rajarme, yo sepa Sepa cómo defenderse, responder cómo responder. exactamente.
Entonces, Sí. también ese es el consejo. Obviamente en las exposiciones en el colegio son temas nuevos porque uno está aprendiendo en la universidad. Sí. Pero sí estudien bien, investiguen bien ese tema y cuando lo manejen, ahí sí puedan hablar. También Ok. uso mucho las palabras. Yo no memorizo. Yo lo que utilizo son palabras, que es como un mapa mental Que te recuerde que algo, te un tema. recuerde. O sea, esa palabra me va a abrir una frase o una oración. Entonces yo no me voy a aprender la frase completa o la Ok. oración completa, no. Yo lo que es, entonces en las diapositivas coloco mucho juego de palabras, solamente una palabra y esas palabras Te abre el ayudan a que tema. mi cerebro abran ese tema y comience a hablar mucho más. Entonces Ya, ya. lo uso yo, palabras. Sí. Entonces no es una frase, no es un... Porque he visto personas o compañeros que van, se paran y comienzan a leer Eso me ha o, pasado mucho que. o tratan de decir lo que tienen ahí y como es muy largo, se le olvida y literal la exposición la echan a Yeah. perder. Baila, no se entiende nada de lo que explico. Entonces yo con las palabras me ayudo. Entonces Ok. coloco, pues vamos a hablar de Valledupar. Entonces, vallenato, calor, Festival. festival. Tú te abres ya, el tema del festival exacto, ya yo sé. vallenato y. Río, Ok. ya sé que voy a hablar del río Guatapurí, del río La Mina, del río La Vega, del río Vadillo, todo eso, o sea, Ok. cultura, o sea, todo eso me conlleva a abrir más temas. Ahora, Sí. no sé si a las demás personas le pasarán, pero yo siento que soy como ese rapero que comienza a improvisar. Yo soy malo rapeando, soy malo improvisando, lo hago y no me va a rimar, me bloqueo, Sí. pero si en hablar en público yo a veces, digamos, cuando estoy haciendo la diapositiva me imagino un escenario, Sí. pero cuando estoy en el escenario mi cerebro dice, no digas eso, dije esto. O sea, es como que el mismo va improvisando y a veces me va dando idea en la En el misma mismo tarima, momento, en el mismo improvisación así rapidito, o Sí, sea, y se me pasa, incluso a veces preparo bien todo con sí. este tiempo, este tiempo, este tiempo, este tiempo, y a veces nunca lo he terminado para completar, porque siempre allá se me surge una idea que creo que es mejor que la Que tenía tenía ya, pues prevista. sí, 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 Entonces, sí. Ok. no sé si te pasará a Sí me ha ti pasado también. o le pasa a las demás personas, pero es como que yo le llamo a la improvisación en el caso de hablar en público. Claro, ¿no? Entonces, esos son, digamos, Como los exactamente los tips. tips, pero muy más que todo es la práctica, la calle. También quiero dar Montarse, sí, montarse. otro consejo que me lo dio, ya he dado dos o uno, creo. El primero, relacionarse bien, saber con quién relacionarse. Sí, Vayan a la relaciones. universidad, vayan al colegio y relacionense. Hemos visto casos de compañeros que le han dado empleo, Uy, sí, le han sí, dado sí, 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 empleo sí, sí, por sí. esa buena amistad, esa buena relación. Ujú. Hemos visto casos también de compañeros que han creado empresas y han trabajado juntos y trabajan juntos para salir adelante. Hay otros que son un poco más tímidos, no se supieron o no llevaron la buena relación y trabajan independientemente por su parte, nadie habla con ellos, de pronto un saludo muy de vez en cuando, Sí, que se pero, olvidan, o sea, como que ya pasan, pero pero lo no importante es trascendieron. saberse relacionar, porque incluso los primeros socios de tu emprendimiento, de tu empresa y los primeros clientes y el primer apoyo, aparte de tu familia, son esos compañeros o contactos que hagas en tus relaciones. Y el otro, que es un consejo que me sirvió muchísimo, que el profe me decía, el de mercadólogo le tiene que doler dos cosas, arder y doler. Los pies de caminar calle y la cabeza de estar pensando, bueno, la cabeza de quemar el sol y también de la creatividad porque somos estrategas para hacer publicidad, para hacer campaña de marketing, para vender más, para posicionarnos más, para generar marca, para crecer marca. Epa. Pero el profe dice, las oportunidades están en las calles. ¿Cómo así? No ser ese típico de oficina, estar ahí sentado, no, sino salga a la calle, salga a caminar, hable con los clientes, Relaciones, busque relaciones, que ahí es donde están las oportunidades. sí, es verdad. En paz, Verdad. es un consejo que le estoy dando a un amigo, que incluso yo a veces lo quiero conectar mucho conmigo en mi día a día. Y yo se lo he dicho, hey, acompáñame a X lugar y él prefiere o seguir durmiendo o prefiere estar no es que la otra clase de amistad esté mal, sino Sí. de pronto estar jugando, jugar. Para mí todo tiene su momento. Sí. Y ha perdido la oportunidad de haber conocido dueños de, digamos, de empresas grandes en el cual le pueden dar la oportunidad de darle un empleo,
de llevarlo, de también darse a conocer, no por estar, digamos, encerrado. Y eso no le pasa específicamente a ese amigo, sino a muchos A muchas jóvenes personas. y a muchas personas que yo conozco. Entonces, no es buena suerte, siempre buscar las oportunidades en el lugar indicado, en el lugar perfecto, porque las oportunidades son como las estrellas fugaces, pasan, Ándale. y si tú no te montas al tren, pues no vuelve a pasar. Entonces, Sí. busquen calle, busquen relaciones, ese es el consejo que le quiero dar. Y si quieren hablar en público, sé que es un tema muy difícil, no es para todo el mundo, pero sí se puede. Hay personas que con el estudio, en la calle, hable, párese frente a un espejo, hable usted solo, agarre a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su novia, a su novio, lo que sea, y comience. Yo soy de los que a veces dicto campañas cuando estoy como si fuera político. Entonces a veces si quiero ser alcalde comienzo y como un loco, literalmente. Y En serio, empiezas sí, con sí, te metes en el me papel. meto en el papel, me soy yo, que literalmente, menos mal que ando solo. O a veces estoy con personas, pero tienen que ser muy de confianza, que le da risa. Sí, Pero sí. literalmente si yo me grabo y subo, joda, hago la marca personal del Sí. político enseguida. Muy importante que acabo de mencionar, la marca personal es otro tema que Muy bueno. podemos hablarlo también, que es El por ejemplo, como darse a conocer en eso específico que tú haces bien, ¿no? Por ejemplo, para mí es marca personal, pero ¿a qué lo quieres llevar? bueno, marca personal como tal es quién eres tú, Ok, sí. que las personas hablen de ti cuando tú no estás en ese cuarto o en ese lugar. Ok, Esa es tu marca personal, eso es lo que... Entonces, un ejemplo, van a hablar de Sergio, pero no está Sergio, solamente está Juan Sebastián, Enrique y Manolo, un sí, ejemplo. Estamos tres. Obviamente cuando tú estás ahí, pues vamos a tratar de hablar bien de ti, un ejemplo, porque estás ahí. ok, Pero se fue Sergio. Y al irse Sergio, llega Manolo, Enrique y mi persona y comenzamos a decir, son dos tipos, tanto como positivo o negativo. ok. Tú depende de qué marca personal quieres generar. O que vendas de ti. Exactamente. Sí. Entonces de pronto podemos decir una marca personal negativa. Oh, ese Sergio es bullet flow. Su madre, Ya. madre se asolea de noche, para durmiendo todo el día, Sí. no trabaja, no camella. Sí. O sea, eso es una marca personal Ok. negativa. Eso que generas tú en las demás personas. El concepto que dejas tú marcado en las demás personas. Como Ok. también se fue Sergio, hey, Sergio, le llave, le persona, le pero bacán, hey, la camella, estudia, está estudiando, imagínate, estudia en el Compás Cesárea, estudia en la Andina, pero chao para adelante ya. O sea, eso también es marca personal. Ok. Entonces ya depende de tus acciones y actitudes que dejes a las demás personas. Tú verás cómo quieren que te vean. También el tema de redes sociales, que es el problema que estoy viviendo yo. Sí, pero eso va uno aprendiéndolo, porque, por ejemplo, tú has crecido mucho en tema de las relaciones en el tú a tú, pero de pronto te ha hecho falta quedarte esa presencia digital, pero eso es algo, pues ya empezar a crearlo, Ahí pero sí, es un poquito más de flojera porque, pues, bueno, en primer lugar, siempre lo tenía en mente, pero yo decía, hasta que no termine académicamente, no lo... ¿qué quiero hacer? Ok. Porque al terminar académicamente ya te da una potestad de que eres, ya lo hiciste, ya se Está bien habla. el título. Exactamente, aunque no nos hemos graduado todavía, pero Pues, ya ahí terminamos está. materia, ya Sí, somos ya. mercadólogos, o sea, eso no es- Sí, sí, ya, sí. ya, eso sí, apenas tenga el título cobro un poquito más, la hora. Sube un poquito más la tarifa ahora porque no lo tengo, no me Soy dan todavía el Sena. bachiller académico. Y cuando haya especialización, otro poquito Otro más y poquito así. más. Pero Sí. si me hace falta eso, voy a trabajar en eso, estoy en ese proyecto, se lo he comentado a Sergio. Porque me pasa mucho que al terminar las presentaciones me dicen, Juan, regálanos tus redes sociales. Y es como que, ¿Cómo le digo? pero ¿para qué? Para ver los memes que comparto. Sí. O mandarte memes. Para mandarte memes, porque solamente son redes sociales personales. De uno personal, de su vida personal, no. Exactamente. Pero no de en mi su vida vida laboral. profesional y Exactamente. laboral. Entonces yo siempre le aclaro, pues yo tengo mis redes sociales, pero de lo que yo te acabo de hablar el día de hoy, yo no subo nada, ni monto nada, totalmente Ok. diferente. O sea, entonces estoy trabajando, hoy ya comienzo con ese proyecto de redes sociales profesionales y saber, pues,
desvincular tu vida profesional con tu vida privada. Porque tú puedes continuar con tus redes sociales privadas Sí. normal, pero ya la que tú quieres mostrar como trabajo, como proyecto, porque la necesito, si es necesario. Al principio decía, pues que crear contenido, yo no me veo creando. Creo contenido para empresas, Franja Foods, hemos trabajado Sí. con varias marcas, Panadería Galán, varias marcas, pero no como tú personalmente. Yo digo, "Ay, es que, no sé, tú lo estás haciendo muy bien, tienes seguidores, a veces te funan, a veces no, Pero ya me conocen pero por sí algo. tienes esa marca personal digital, ya la estás creando. Y Es te algo lo- que me falta a mí y es muy importante Sí, también. porque te amplifican, no solamente aquí en Valledupar, te amplifican en otras ciudades y eso te va a hacer Y te da, salir obviamente te va a abrir muchas más más puertas, ¿sabes? claro. Grabarte tu día a día. También saber hacer tus cosas productivas. Ujú. Antes de ayer que me grabé el día, cómo empezó mi día, después la capacitación, después una reunión, después otra capacitación, después dar clases. Entonces, eso también ve a que los empresarios o las marcas te vean y digan, wow, el pelado están creando contenido y te va a abrir muchísimas más puertas. Pero principalmente no lo hice por eso. Lo hago es porque las personas al final siempre, regálame tus redes sociales, regálame tu número, regálame tu contacto. Listo, el número está bien, Ok, quedamos en contacto. Pero siempre encuentro esa falla en las redes. Cuando me dicen las redes, yo es como que, ok. Te hace yo falta como que, ese perfil. mándame un correo electrónico a Gmail. Tú le das tu Gmail. Mi número de teléfono. Sí, Y sí. enseguida cuando le doy el número de teléfono, ocultar estado. Ocultar Ajá, eso para porque que todo lo que publicas. entonces como que no quiero que vean ese lado privado personal del lado profesional como me conocieron. Pues yo digo que son dos personalidades totalmente diferentes. Y así, entonces, ¿qué Bueno. otro tema? Bueno, no, yo creo que para concluir esos temitas que estuvieron muy interesantes el día de hoy que tocamos, bueno, el primero, el tema de las relaciones, muy importante, lo que nos puede abrir a nosotros las puertas, nos sirve para muchas cosas. Lo segundo, el tema de cómo hablar en público, que nos explicaste tus técnicas, esas cosas que tú haces, que lo haces muy bien, porque por eso lo traje aquí a él, porque yo sé que él lo maneja muy bien y que yo sabía que nos podía dar enseñanzas, algo de valor para todos y para que cada uno tome lo que necesita. Y ahorita lo del perfil, lo de Marca la personal. marca personal me pareció interesante porque es algo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando tiene que ver, o sea, se relaciona cómo nos vendemos, cómo nos hacemos percibir de los demás. Cuando no están los demás, cuando no está uno, cómo nos perciben los demás. Y es muy Y importante. eso aplica en cualquier ámbito. No estoy hablando solamente de porque nosotros somos de una profesión y trabajamos en una profesión en específico, no. Como Sino en personas. amistad, en persona, Epa. como tú quieras que te vean, esa es tu marca personal. Si cada uno de nosotros tenemos una marca personal y es sin necesidad de estar registrado a Cámara de Comercio, sin tener un logo, sin necesidad de emprender, cada uno de nosotros ya tenemos esa marca personal y es como te perciben las demás personas al momento de no estar. Porque es muy diferente no estar al tu estar. Si tú vas a estar, por ende, yo no voy a hablar mal de ti, o sea, claro, no, hey, ni qué me... Pero ya obviamente cuando te vas y da la espalda, de ti depende si hable bien o hable mal de ti. Si eres un flojo o si eres una persona que produce. Si eres un vividor o una persona que aporta. Y eso siempre pasa, el chisme. Entonces, no, serio, Bueno. agradecido. Muchas gracias a Juan porque estuvo aquí con nosotros el día de hoy compartiéndonos todos pues estos conocimientos. La verdad estuvo muy chévere. Yo hace rato tengo próximos invitados por aquí a compartirles cosas así de valor, cosas que de pronto de recocha o cosas que produzcan también. Y bueno, Cuando sea de recoche, también llámame. también yo sé que con esto va a hacer muchas cosas, pero bueno, más adelante les tengo más invitados y bueno, que concluir, darles sus redes sociales para lo que quieran seguirlo, para que puedan seguir sus memes. No, más adelante cuando tengan su perfil profesional lo vamos a poner Sí, ahí. no me quemes. Te quedaste en este momento el Gmail, el Gmail. 322, 626. No, pues sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su comentario, qué les pareció. Y bueno, nos vemos en Suscríbanse, otra. denle like y compartan. Hasta luego.